Un cordial saludo, estimados amigos. Soy Alexander Ferms, precandidato a la alcaldía de Medellín por el Movimiento Social Progresista de Sudamérica, MSP, y la Alianza por Colombia. Bueno, estamos en el día de hoy realizando una nueva transmisión. Hoy sábado 15 de julio, realizando esta transmisión en directo desde nuestro perfil de Facebook, Alexander Ferms. Y bueno, queriendo compartir con ustedes conceptos y opiniones acerca de no solo de nuestro trabajo, de nuestras propuestas, sino también de los últimos acontecimientos en la política local, regional, nacional e internacional, y cómo vamos a aplicar estos importantes conceptos, estas, digamos, decisiones a nivel local, regional, nacional e internacional, cómo se aplicarían aquí. En nuestro caso, en el evento de que logremos primero participar este próximo 29 de octubre en las elecciones, y si la ciudadanía lo considera, pues estar dirigiendo a partir del 1 de enero del 2024 a la segunda ciudad más importante de Colombia. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Todos nuestros temas son importantes, pero hoy queremos hacer hincapié en las organizaciones políticas en Medellín y Antioquia. ¿Qué es lo que le ofrecen a la ciudadanía? ¿Qué es eso que le están proponiendo a la ciudad para poder instalarse en el poder? Valga la redundancia, ¿cierto? Porque poder para poder, ¿cierto? Como dirían algunos amigos. Bueno, las organizaciones políticas en Medellín y Antioquia, pues históricamente han estado divididas en dos grandes sectores. En un sector tradicional que ha, digamos, mantenido la hegemonía del poder en la ciudad de Medellín y en el departamento de Antioquia, y una minoría relativa que ha sido una especie de oposición, aunque vamos a hablar ahora de especie de oposición porque no ha sido realmente una oposición. Bueno, como ustedes ya saben, aquí han existido procesos políticos del Partido Conservador, que ha sido un partido muy fuerte aquí en la ciudad de Medellín y a nivel de Antioquia, lo mismo que el Partido Liberal. El Partido Liberal se ha tenido unas transiciones bastante fuertes durante los últimos años, sobre todo durante las últimas décadas, y digamos que la explosión de partidos que se ha presentado posteriormente a los procesos políticos a nivel nacional, partidos presidencialistas como el partido de la U, el Centro Democrático, y otras expresiones políticas que han surgido adicionalmente, como Cambio Radical, como el Polo Democrático, etcétera, etcétera. Bueno, esto, digamos que es un proceso que se ha dado a nivel nacional, ¿cierto? Tanto partidos que han salido, o sea, partidos presidencialistas o partidos de momento político, como el partido de la U, como el Centro Democrático, que vemos que han salido de otros partidos tradicionales como el Partido Liberal, y en otros casos del Partido Conservador, pero que han conservado la misma línea, la misma estrategia política. Porque es que una cosa es hablar de una organización política y otra cosa es hablar de la estrategia política, del lineamiento político, que son cosas distintas. Bueno, entonces aquí en Medellín y Antioquia pues hemos tenido básicamente una composición bipartidista tradicional, Partido Liberal, Partido Conservador, y otras expresiones políticas como el Centro Democrático, Cambio Radical, entre otras, y las que se han hecho llamar de oposición, que ahora les voy a decir por qué no han sido oposición. Bueno,
Tradicionalmente en Medellín y Antioquia, como les he dicho, hasta hace unos años, mejor dicho, hasta el 2012, si lo podemos decir, aunque hubo pues digamos, unas transiciones, se han presentado, digamos, de manera directa la influencia de los partidos tradicionales, del Partido Liberal y el Partido Conservador, sobre todo en este último trayecto del Partido Liberal, ¿cierto? Aunque el Partido Liberal realmente no es lo que era antes. El Partido Liberal se convirtió en una copia fiel de lo que intentó implementar, o mejor dicho, implementó el señor César Gaviria en Colombia con la apertura económica cuando fue dictador de gobierno en los 90s. El Partido Liberal se volvió un partido personalista, o sea, con empresas electorales en cada ciudad, en cada departamento. En eso se convirtió el Partido Liberal, en alguien que hace nombre y monta una casa política, y sin importar cómo logra su popularidad o logra su éxito electoral, pues llega a tener una relevancia concreta dentro del partido, porque tiene plata y porque supuestamente pone muchos votos, que no se sabe de dónde salen, pero ahí salen, aparecen. Bueno, en eso es lo que se convirtió el Partido Liberal, por desgracia, porque yo aquí no voy a negar mis orígenes liberales. Se acabó el directorio liberal de Antioquia, que fue, digamos, uno de los fortines durante muchos años, inclusive en la época reciente. Hasta lo último logró sobrevivir, pero el directorio liberal como colectividad pues prácticamente se acabó. Se acabó el directorio liberal y ya existían unas casas políticas personalistas. Pues no voy a decir los nombres acá para que después no vayan a decir que es que yo estoy a favor o en contra de uno. No, estoy hablando es porque viví la experiencia, la corta experiencia del ocaso del directorio liberal de Antioquia, de escuchar las palabras del doctor Bernardo Guerra Serna, el decano de la política de Antioquia. Aprendí mucho con él en sus reuniones, en el comité político, y aprendí también de muchas cosas que estaban ocurriendo al interior del Partido Liberal. También aprendí mucho de las personas que componían este comité político, también aportando pues mi experiencia internacional, ¿cierto? Sin embargo, no fui directamente un afiliado del Partido Liberal por varias razones. Primero, porque no había una estabilidad política. Segundo, digamos que el ideario político se había perdido y esto se había convertido en una empresa electoral. Bueno, pongamos de primero el ideario político liberal, porque yo provengo de una familia patriota, fundadora del Partido Liberal, entre otras cosas. Entonces uno ver este proceso de decadencia del partido que se suponía en una época fue el Partido del Pueblo, y convertirse en una empresa electoral que solamente tiene un nombre, una marca registrada y un color y unos estatutos que nunca se cumplen, y que sirven simplemente para comerciar avales, pues es muy triste ver esa situación. Yo soy de origen liberal, pero yo soy liberal progresista, y ya lo he explicado en otros videos. Bueno, para no alargarnos en este tema, en Antioquia el liberalismo, digamos que no ha sido tan fuerte como uno pensaría. Aquí tradicionalmente en Antioquia se ha considerado que es un pueblo godo, hablándolo en términos tradicionales, en términos comunes y corrientes, un pueblo godo o conservador. Pero entonces aquí es donde viene la desviación del concepto de conservatismo, que conserva Antioquia. Eso es lo que uno digamos, ya se empieza a pensar, ¿cierto? Se empieza a
a determinar por qué se construye el conservatismo en Antioquia. Aquí es donde uno se cuestiona, ¿cierto? Viendo la gran pobreza que hay en Antioquia, entonces uno sabe que quieren conservar la pobreza, o quieren conservar algunas malas prácticas, o quieren conservar las cosas como están, ¿cierto? Ese es el conservatismo. Aquí la verdad no veo pues que Antioquia sea una Suiza, ni que sea una Finlandia, ni que sea una Islandia, ni que sea nada de esas cosas. No. Uno sale aquí a los pueblos y ve la realidad, ve la pobreza, el hambre y la miseria por todas partes. No solamente en los barrios periféricos de aquí de Medellín. Entonces, aquí es donde uno dice, bueno, ¿qué ha ocurrido con las organizaciones políticas que dicen ser oposición a todo eso? Pues realmente no han existido. Aquí se han dado manifestaciones políticas de una tibia oposición. Y aquí es donde vienen los conceptos. ¿Por qué tibia oposición? Porque aquí existió en su momento el Partido Comunista en algunos municipios de Antioquia. Existió también facciones de lo que hoy es el Polo Democrático, o sea, el MOIR y otras facciones políticas que se unieron y dieron origen al Polo Democrático, y este se erigió como una especie de oposición, pero realmente no ha sido una oposición, porque pues lo que ha sido el MOIR siempre ha sido vendido al establecimiento, siempre se han vendido al establecimiento, lo mismo que los dirigentes del Partido Comunista. Entonces por eso yo les digo que aquí no ha existido realmente una oposición. Debido a ese fenómeno, pues ellos siempre habían sacado un concejal, de pronto un diputado por allá, pero pues cierto, en la asamblea departamental. Y desde el 2007 para acá se empezó a dar un fenómeno de recolección de firmas, que empezó en esa época con el señor Fajardo, que se mostró como un profesor, se mostró como una Dalí de la construcción de una nueva ciudad, de compromiso ciudadano, de contacto con la gente, de mostrar una política distinta, de que no tenía jefes políticos, de que no hacía parte de ninguna casa política, ni liberal, ni conservadora, ni de tendencia presidencialista, etcétera, etcétera. Y entonces eso a la gente le gustó. Dijo, no, este tipo con sus crespitos es diferente, es un tipo que es profesor, es un tipo culto, se ve que es inteligente, se ve que no es cualquier baboso por ahí. Y resulta que, bueno, la gente lo eligió como alcalde. Y ya ustedes saben el desastre de la alcaldía de ese señor. Ese señor lo único que hizo fue darle prebendas a los grupos ilegales. Dice que para calmar la ciudad, para que no se dieran extorsiones, ni atracos, ni nada de estas cosas, que supuestamente la ciudad se calmara. Pero ¿a cambio de qué? De fortalecer unas estructuras ilegales. Eso fue lo que ocurrió. Y bueno, trajo importado de Brasil el presupuesto participativo, porque eso no se lo inventó él, eso lo trajo importado de Brasil y lo aplicó acá. ¿Qué pasó con eso? Pues lo que hizo fue poner a pelear a la misma ciudadanía unas migajitas para ganar votos y para posicionar a su candidato a la alcaldía, que luego fue el señor Alonso Salazar, que posteriormente fue electo como alcalde. Y bajo la línea de la recolección de firmas, pues estuvieron otros candidatos. Luego llega el señor Aníbal Gaviria, pero este ya avalado por el Partido Liberal, ¿cierto? Y también coavalado por otras fuerzas políticas, se convierte en alcalde, nos mete el tema de Parques del Río, ya venía caminando el problema de Hidroituango, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, las mismas castas políticas son las que han gobernado, porque el señor Fajardo, pues
se vendió como un tipo independiente y resulta que no lo fue. Él lo que quería era una postulación presidencial y eso lo logró. Pero él trabajó como cualquier otro alcalde liberal o conservador. Eso sí. Y más grave aún, prácticamente financiando a estos grupos ilegales en las comunas de Medellín. Les estaban pagando. Dice que para que no cometieran delitos, para que no extorsionaran, no sé qué, pero entonces esto fue una farsa. Porque inmediatamente ya ellos se quedaron acostumbrados a ese pago y no queremos más, queremos más. Y entonces ya Aníbal les dijo, no hay plata. Entonces volvió otra vez la inseguridad, volvió otra vez los problemas en las comunas. Y esto fue, digamos que un alivio temporal, pero con los impuestos de todos nosotros. Es decir, se les estaba pagando a unas personas para que supuestamente no cometieran delitos, pero no se estaba atacando el problema de raíz. Y las personas honestas como yo, que a mí me tocó presenciar una aberración de esas en una cancha de un barrio que no voy a mencionar, me tocó ver eso. Cómo les estaban pagando a esos delincuentes, dizque para que mantuvieran la seguridad del barrio. ¿Cómo les parece? Y uno pagando su seguridad social como contratista. Ya a un tipo de esto le estaban pagando el sueldo y le estaban pagando colilla con todo. O sea, y eran tan descarados que decían que les verificara que si les estaban pagando lo que era. Que es que como ellos estaban disque trabajando. ¿Cómo les parece? Bueno, yo sé que esto lo van a negar muchos servidores públicos, lo van a negar. Pero eso me tocó vivirlo a mí. Me tocó vivirlo a mí personalmente. Yo trabajaba en una entidad de gobierno nacional. No les voy a decir cuál todavía. Pero yo pagaba mi seguridad social porque yo era un contratista. Yo trabajaba 2, 3 meses, descansaba 1, descansaba 2 meses, descansos forzosos, o sea, vacaciones forzosas. Y volvía otra vez al contratico. Y en esa fue la modalidad que nos metió el señor Uribe, para que lo sepan. La contratación por prestación de servicios acabó con con la estabilidad laboral con la ley 50 de 1990, para que lo sepan. Bueno, y entonces uno pagando su seguridad social y esperando a que le pague el paguito. Si se le demoraban, eran tan descarados que se demoraban hasta 1 o 2 meses para pagarle a uno el mes, pero uno sí tenía que tener paga la seguridad social con todo. Eso sí, los informes de trabajo en el mes cumplidos. Y ellos allá, en Bogotá, pagándole a todo el mundo allá y a nosotros aquí nos dejaban aquí a la espera. Y aguántese, paciencia. Entonces la paciencia tiene un límite. No, señor, hasta aquí nomás. Voy a buscar otras fuentes de empleo, a ver, mientras tanto. Y así ocurrió. Trabajando como contratista, porque me tocó vivir eso en carne propia. Aquí ni el señor Federico, ni el señor Rodolfo Correa, ni mucho menos a Albert Corredor, ni a Upegui, ni a ninguno de estos personajes les ha tocado trabajar así. No les ha tocado trabajar así. Empezando porque algunos de ellos son dueños de establecimientos educativos y heredaron eso. Pues eso no es delito, pero nunca les ha tocado trabajar como me ha tocado trabajar a mí y a muchos ciudadanos de a pie de la ciudad de Medellín. No les ha tocado vivir esa realidad, a mí sí. Y me ha tocado ver la política. Bueno, ahora volviendo a los temas, a las organizaciones políticas. No ha habido aquí una real oposición, eso es una mentira. Aquí no ha habido nunca oposición. Luego el señor Federico recogió firmas, otra vez utilizando y desgastando el mecanismo, diciendo que era independiente, que no sé qué, pero ya uno ve los videos donde salía con el señor Álvaro Uribe diciéndole que por favor, es que yo quiero que usted sea mi asesor de seguridad. Y por ahí un video que le estaba pidiendo a Uribe que fuera su asesor de seguridad de cabecera. Entonces Uribe dijo, sí, mijito, yo voy a ser su asesor de seguridad.
yo lo voy a respaldar, voten por él. Y claro, después la gente votó por él. Y como Uribe siempre ha tenido 2, 3 candidatos, pues el candidato no era el candidato del partido político, sino que era Federico. Bueno, y así, el señor Daniel Quintero también recogió firmas, engañó a mucha gente, también con el cuento de la independencia. Y bueno, con ese cuento de la independencia fue que se montó aquí en la alcaldía y mire el desastre que ha hecho. Ya tenemos experiencias nefastas. El tipo dice que es progresista, que es independiente, que no sé qué, pero sabemos que es más de lo mismo. Aquí en Medellín realmente no hemos tenido un solo alcalde que haya respondido por los intereses de Medellín. Han respondido primero a sus intereses personales o particulares, han respondido a los intereses de sus socios políticos, de sus inversores económicos y obviamente pues de los partidos o organizaciones políticas o organizaciones que los avalaron. Y pare de contar que ya después otras cosas que se han hecho han sido más por iniciativa de otras personas que han estado en cargos de secretarías, de tratar pues como de mostrar una imagen distinta de la ciudad, de que Medellín la más innovadora, pero no más, no más. Construyen parques y carreteras mochas, porque es que esos parques de río es eso. Usted ve la mitad como con 20 carriles y en un embotellamiento y después usted vuelve otra vez a 2 vías. Cuando usted mira al otro lado, a la margen, dice que la carretera mocha. ¿Cómo la ve? Entonces, ¿por dónde se va a hacer eso? Les toca tapar el río, porque no hay por dónde meter eso. O sea, no hay por dónde meter. Si ustedes miran, los que han pasado por ahí, dicen, pero hombre, ¿por dónde va a salir esta calle? No, idiota, hay que tapar el río. O sea, ellos proyectaron tapar el río. Eso fue lo que hizo el señor Aníbal Gaviria. Y se gastó una cantidad enorme de dinero, comprometió recursos de la siguiente administración. Y por eso Federico no quería continuar con eso. Dijo, va a quedar sin plata. Pero bueno, son de la misma cosa. Entonces, ¿qué más se puede esperar de ahí? Bueno, ahora vamos a puntualizar en lo que tenemos en la actualidad. ¿Qué tenemos en la actualidad? Tenemos al Centro Democrático, que se quiere tomar el poder de la ciudad y del departamento. Tenemos a Partido Liberal, Partido Conservador, que normalmente se terminan uniendo a estos, al Centro Democrático, o se unen a un candidato por firmas. Esa es la moda de ahora. Y tenemos como un tercer actor que en estos momentos debería fungir como oposición, que es el Pacto Histórico, pero que realmente ahí desafortunadamente no hay nada, para que lo sepan. ¿Y por qué lo digo? Pues porque he estado viendo y he participado de ese proceso. A ver, hombre, como si se puede hacer algo, pero no. Aquí hay varias organizaciones políticas, partidos pequeños y organizaciones que han tenido un poquito más de experiencia, como el Polo Democrático y la Unión Patriótica. Pero la triste realidad es que ni el Polo Democrático ni la Unión Patriótica tienen con qué hacerle cosquillas al establecimiento, desafortunadamente. Y digo al establecimiento aquí a nivel local, ¿por qué? Porque aquí ni Daniel Quintero es progresista, ni es alternativo, ni es una opción para el cambio, porque él terminó de hundir la ciudad. Entonces aquí no vamos a decir cuentos, ni que Albert Corredor, que es uno de los candidatos de Quintero, ni Upegui, que es el candidato del partido de Quintero, va a ser la solución. No, ellos son más de lo mismo, y peor todavía, porque cada uno tiene su proyectico personal. A nivel político no les importa la ciudad, están invirtiendo una cantidad enorme de dinero, para que ustedes sepan, que todas esas vallas que hay por ahí,
que inclusive les han hecho quitar vallas, toda esa publicidad que han repartido, porque el tema de recoger firmas es una excusa para hacer campaña política antes de tiempo. Son del mismo equipo, son del mismo equipo. Y yo me atrevido a llamar al señor Daniel Quintero un uribista moderado, porque eso es lo que es. ¿Qué es un uribista moderado? Que no acepta que es uribista, pero en la práctica lo es. Él en la práctica ha hecho exactamente lo mismo que hizo el señor Álvaro Uribe cuando fue gobernador de Antioquia. Y lo mismo que han hecho los candidatos que ha patrocinado Álvaro Uribe aquí. Entonces, ahí no hay ninguna independencia, ahí no hay ningún proceso innovador, ni independiente, no señor. Que se pusieron a pelear con el GEA, pero están con los Gilinski. Entonces, ¿qué cambio hay ahí? Antes peor, porque promovieron o apoyaron, mejor dicho, no promovieron ni apoyaron, pero sí celebraron que grandes empresas antioqueñas, porque no estamos hablando de lo que es ahora el GEA, no, estamos hablando del patrimonio empresarial antioqueño, que estas grandes empresas que se construyeron en su momento como un soporte y como un estandarte del empresariado antioqueño, que han brindado garantías laborales y que han sido modelo a nivel nacional de cómo se construye empresa, estén hoy en manos de un grupo extranjero. Qué tristeza. Eso no es de celebrar. Que es que el GEA se había querido apoderar de empresas públicas, que no sé qué, de los contratos. Lo que pasa es que, pues, como han habido administradores de administradores en el GEA, pues claro, los que iniciaron con el sindicato antioqueño, que era en su época se llamaba el sindicato antioqueño, pues eran tipos de visión, pues les tocó construir la empresa, las empresas ellos mismos las construyeron, pero las generaciones que siguieron fueron acomodadas y les tocó fue disfrutar de lo que ya habían construido los padres, los abuelos, y a esta gente no le tocó ver ese proceso, ni tampoco les ha importado la estabilidad laboral de sus empleados. Entonces, eso es un proceso que se vive a nivel empresarial, de florecimiento y decadencia, porque como las generaciones no aprenden a cultivar ni a sostener el emporio empresarial que se había construido, pues el emporio va a pique. Y eso es lo que está ocurriendo con el GEA. Las nuevas generaciones les quedó grande el GEA, les quedó grande esas empresas. Y le mintieron a los inversores, le mintieron a los accionistas. Y por esa razón, por mentirle a los accionistas, por querer echar unos pesos de más al bolsillo y decirles que las acciones valían menos de lo que realmente valían, pues llegó los amigos de Gilinski y dijeron, vea, vamos a ofrecer una OPA, y esta gente dijo, vendemos. Y ahí empezó la hecatombe del GEA. Ahí empezó la hecatombe del GEA. Y eso no es de alegrarse. No es de alegrarse que Nutresa ahora pues tenga una participación accionaria grandísima de Gilinski. Eso no es para nada algo que deba alegrar a los medellinenses, ni mucho menos a los antioqueños, ni mucho menos a los colombianos. Porque si se acaba el GEA, pues aquí vamos a ver las consecuencias de un poderío económico empresarial extranjero que va a venir a imponernos condiciones en nuestro propio territorio y va a querer venir no solo a imponer en condiciones desde lo empresarial, pues obviamente van a querer venir a colocar condiciones en la ciudad, en la administración de ciudad. Y yo les digo, yo prefiero mil veces hablar con el GEA, que son de aquí, que son colombianos, que son de aquí de Medellín, que hablar con los Gilinski, que
son extranjeros, que no sabemos qué intenciones tengan en nuestro territorio. Entonces, eso es una cosa que yo sí quiero dejar muy clara aquí. Bueno, ahora, volviendo otra vez, ¿por qué hicimos esto? Porque es que todo esto va conectado. Las organizaciones políticas y económicas, pues obviamente influyen en los resultados de las elecciones, influyen en las personas que llegan a ocupar el primer cargo de la ciudad, e influyen también en las decisiones económicas y en las decisiones políticas. No nos vamos aquí a venir a decir que es que hay independencia total, eso es falso. El señor Daniel Quintero diga, no, es que yo soy independiente, que es que yo ataque al GEA, que a mí nadie me demanda. Vea, sí, váyase con ese cuento a misa, que eso se lo cree solamente usted. Bueno, entonces, nosotros aquí pues estamos mostrando dos caras. Se supondría que el pacto histórico debería ser una opción política real, de oposición ante, digamos, las estructuras tradicionales, y debería estar soportada en el proyecto nacional, en el gobierno nacional, porque ese es el proyecto de nación, ¿cierto? Como ha ocurrido con el Centro Democrático, como ha ocurrido en su momento con el partido de la U, que se convirtieron en los partidos de gobierno, en los procesos políticos más fuertes. Pero aquí eso no ha sucedido. Aquí el pacto histórico ha sido la burla de Antioquia. Sino mirar estos representantes a la Cámara por el departamento de Antioquia del pacto histórico, que han hecho el ridículo y han tenido la peor representación en el Congreso en la historia de nuestro departamento. Son vergonzosos. Un culebrero, una marihuanera y una señora oportunista que habla muy duro y que fue concejal de la ciudad, pero que no tiene más. Y es hablar duro y no más. Y tirarle durísimo. Tratar de pasar por encima de su propia gente. Porque ella se impuso ahí, se metió a esa lista. Y por eso es que tenemos una demanda de nulidad electoral contra esa lista. En particular contra esos 3 congresistas. Y eso pues tiene que salir resultado en estos días. Y estamos dando un golpe de autoridad. Estamos sentando un precedente en Antioquia, en Medellín y en Colombia, para que lo sepan. Bueno, porque es que aquí nosotros no vamos a permitir que vengan a meternos los dedos a la boca. No. Aquí un proceso que se haga llamar progresista, que quiera hacer un cambio para la ciudad, pues tiene que realmente ser un proceso que responda a eso. No con corrupción. Es que el pacto histórico aquí en Antioquia se montó con corrupción. Y entonces, ¿por qué el pacto histórico vamos a hablar maravillas? No. No, así como el Partido Conservador, el Centro Democrático, el Partido Liberal tienen corrupción, el pacto histórico también la tiene. También la tiene. Si no, miren esos payasos que están allá de congresistas. Y miren, Colombia Humana, en lo que se convirtió, Colombia Humana en este momento es el comodín. Ahí acomodan, ahí Daniel Quintero acomodó a su gente. Acomodó a su gente, porque él todavía no tenía su partido, ahora ya tiene partido, pero quiere seguir utilizando a Colombia Humana dentro de esa estructura, imagínense. Entonces, aquí en Antioquia realmente no han existido procesos alternativos, porque se han acomodado. Si no, no mira el Partido Comunista. Que es que el Partido Comunista existe en Antioquia. Existe, ha existido. Lo que pasa es que ya no era lo mismo hace muchos años, hace por ahí 30 años y pico, que perdió su personería jurídica, pero el Partido Comunista había nacido junto o había hecho parte de la conformación de la Unión Patriótica. Y en esa época la ley de partidos pues no impedía que un partido estuviera dentro de otro, digámoslo en esos términos, porque eso es lo que ha sido el Partido Comunista. Y cuando perdió su personería jurídica, pues quedó adherido dentro de la Unión Patriótica. Y cuando la Unión Patriótica recuperó recientemente su personería jurídica, hace unos 10 años, el Partido Comunista estaba prácticamente adueñado
de la Unión Patriótica. Tenía la dirección nacional y varias direcciones departamentales. Y lo mismo hizo aquí recientemente el 18 de octubre de 2018 aquí en Antioquia. Entonces ellos están apoderados y están metidos dentro de la Unión Patriótica y ellos son los que toman las decisiones. Ahora que les dieron personería jurídica, que se las devolvieron, ellos ¿saben qué hicieron? Pues, vean señores, los que son Partido Comunista, quieran ser Partido Comunista, se quedan en la personería del partido, y los que se quieran quedar en la Unión Patriótica, pues se quedan allá, pero igual son comunistas. O sea que tienen dos partidos. Y ellos son los que están tomando las decisiones. Por encima de las víctimas de la Unión Patriótica, imagínense. Bueno, en el Polo se salió el Moir y montó su partido Dignidad, que Dignidad no tiene nada. Y ahora se juntó con Fajardo. Ahora sí, ya uno ya va viendo quiénes son. El señor Robledo, el señor Fajardo. Indignos, como lo han sido siempre. Y dentro del partido, y dentro del pacto histórico, pues ¿qué más hay? Hay otros partidos nuevos. Y está el maíz, que siempre se acomoda donde mejor le pinten el baile. Ahí se acomoda mejor el maíz. Desafortunadamente eso es lo que hay. Y ahora no me vengan a decir, no, es que usted es un castrochavista. Y después van a decir otros que es que yo soy oligarca. Así son. Ah, usted es un oligarca. Usted es un infiltrado. Usted es como Tobono. A mí no me comparen con el señor. Él allá con sus cosas, con el señor Uribe, y yo aquí, con mi representación internacional. Somos como el agua y el aceite. Él habla mucho, yo hablo y hago, que es distinto. Bueno, entonces, para resumir, ¿qué tenemos en Antioquia? Tenemos unos sectores tradicionales, Partido Liberal, Conservador, otros que son derivados de esos sectores tradicionales, Centro Democrático, Cambio Radical, Partido de la U, etc. Y tenemos un sector que se ha denominado alternativo, pero que no tiene ningún peso político. Y más con esas peleas internas. El pacto histórico no tiene peso específico. Y no han sabido aprovechar, ni siquiera decir, ve hombre, vamos a aprovechar a estos personajes que son, al menos son dignos, no tienen tacha, tienen trabajo internacional. No. Para ellos uno es una competencia, es un, digamos, un rival, así lo ven a uno, como un rival. Qué tristeza, lo ven a uno como un rival. En vez de verlo a uno como un amigo, lo ven a uno como un rival, porque es que ellos allá tienen sus negocios políticos. O sea, tienen sus pequeñas empresas electorales, mientras los otros tienen unas empresotas grandotas, el Partido Liberal, Conservador, estos tienen unas empresitas chiquitas y entonces ellos se pegan ahí. Y entonces no hacen ni dejan hacer, y en cambio estos tampoco. Pues esto lo de no. Pues pucha, Alexander Fernández es peligroso. Si le damos poder, este tipo se nos monta aquí y nos vuelve a traer el liberalismo progresista. Y vuelve a resucitar el liberalismo socialdemócrata. Y vuelve a resucitar el liberalismo gaitanista y toda esa cosa. Y eso no nos conviene a nosotros. Nosotros estamos con el señor Gaviria y nos interesa es las empresitas electorales, las casas políticas que tenemos. Conservar eso. Porque esos son liberales conservadores. Les gusta ponerse la camisa roja, la L, pero conservar su poder. Entonces son conservadores. Y sigue lo mismo. Y la ciudad sigue con los mismos problemas, el departamento sigue con los mismos problemas, y ellos siguen ahí en su curubito. Y otros que se montaron allá de Manzanillos, que llegaron ahí, y ustedes decían, pucha, esto es muy bueno, y vamos a seguir aquí. Bueno, vamos a ver si esos cacaos los dejan. Bueno, nosotros acá, listo, nosotros le hemos presentado una propuesta a la ciudad. Nosotros tenemos un movimiento internacional, como ya les he dicho, somos de tendencia liberal progresista. Ese es nuestro lineamiento político. Esa es nuestra corriente política, el liberalismo progresista. Y venimos de una tendencia internacionalista o internacional, para los que de pronto no lo sepan. Porque nosotros le apostamos a la integración regional, a nivel continental. Ese es, digamos, uno de nuestros grandes objetivos.
Entonces no solamente trabajamos aquí en Colombia, trabajamos políticamente en otros países del continente americano. Pero bueno, volviendo otra vez al contexto local y regional. Las organizaciones políticas, ¿qué le pueden ofrecer a Medellín y Antioquia? A ver, ahora después de hablar de todo esto. Los tradicionales, ¿qué les pueden ofrecer? Más de lo mismo. Miren cómo está Medellín. Después del señor Aníbal Gaviria, que la ciudad estuvo ahí como que iba, no iba, como medio caminando. Y luego llega Federico y se acaba de tirar en la batica de cuadros, pagándole plata, millones a los medios de comunicación para que digan que es la berraquera, el mejor alcalde. Bueno, todo pagado, pues, ¿sabes, María? Es maravilloso. Y luego llega este señor Daniel Quintero y acaba de enterrar la ciudad. Y el señor Daniel Quintero diciendo que está con el presidente, que está con el pacto histórico, que está con no sé qué. Mejor dicho, ahí se acabó de tirar lo poquito que se podía haber construido con el pacto histórico, se lo acabó de tirar a ese señor. Porque es que aquí nadie quiere saber de Daniel Quintero. Y menos diciendo que está con el pacto histórico, ahí sí es peor todavía. Y el pacto histórico con esas peleas y con esos lagartos internos, otra vez quieren imponer candidatos, quieren hacer una cremallera doble. O sea, ¿cuándo se ha visto una cremallera que funcione 2 y 2, 2 y 2? Yo creo que esa vaina, si alguien se pone una cremallera, eso no le cierra. Ni la anterior con la lista del Congreso, así que menos cerró. Bueno. Ahora, viendo la situación, el panorama político de Medellín y Antioquia con estas organizaciones es muy oscura. Y nosotros aquí estamos ofreciendo estamos tendiéndole la mano a la ciudad para rescatar la ciudad. Nosotros venimos a rescatar la ciudad. Si se deja, por supuesto. Si no se deja, pues, ¿qué más se puede hacer? Nosotros seguimos con nuestra labor internacional, eso sí. Y las políticas que vengan de afuera, por ejemplo la movilidad académica y estudiantil o políticas de integración, pues eso es política que venimos trabajando nosotros. Eso no se lo inventó ni Aníbal Gaviria, ni se lo inventó Federico Gutiérrez, ni mucho menos el alcalde, ni siquiera el presidente, para que lo sepan. Que es que Petro hizo lo de la movilidad, no, señores. O la integración, no, eso lo venimos trabajando desde hace 17 años. Imagínense, eso lo venimos trabajando desde hace 17 años, para que lo sepan. Bueno, nosotros estamos aquí para ofrecerle a la ciudadanía una opción de rescate. Ni estamos recogiendo firmas, ni estamos avalándonos por partidos tradicionales, ni tampoco estamos con el pacto histórico. Desafortunadamente para muchos dirían, hombre, pero ¿por qué no está ahí? No estamos, primero por las mezquindades que se manejan ahí, porque está Daniel Quintero también ahí metiendo sus narices y no queremos saber nada de ese señor, porque ha sido una de las peores cosas que le ha ocurrido a la ciudad de Medellín, y tampoco queremos someternos a un proceso que en este momento está siendo viciado por la politiquería. Desafortunadamente no han entendido el momento histórico, no han entendido que esto se trabaja es con un proyecto político, se trabaja es con un proyecto de ciudad, no con proyectos personalistas ni con pequeñas empresas electorales, que eso es lo que están haciendo. Cada uno ahí tratando de meter ahí su fichita y tratando en este momento presentando listas impresentables, listas que desafortunadamente no tengo nada en contra, y reitero, contra las personas que están integrando la lista de consejo y de asamblea del pacto histórico. Hay algunos digamos que hay algunos que son rescatables, pero no tienen la trayectoria ni tienen el talante para afrontar este momento histórico. Nosotros aquí no estamos para ensayar, nosotros no estamos aquí para improvisar, ni que este me pareció muy chévere porque salió en una red social, porque es un influencer, o esta otra porque me pareció que fue muy buena estudiante. No, estas cosas se deben afrontar con gente seria
y se deben afrontar con la seriedad del caso, con la responsabilidad del caso. Entonces, señores, ustedes no aprendieron la lección con la lista de cámaras representantes, con esos payasos de congresistas que hay. Estamos en la olla. Y no van a pretender ahora que es que la solución viene del otro lado. ¿Qué más quisiera yo obtener el patrocinio del Partido Liberal? Pero el Partido Liberal verdadero, no el partido de Gaviria. De tener un aval del Partido Liberal para la alcaldía de Medellín. Porque podría representar directamente el liberalismo progresista. Eso lo podría, ese sería el escenario ideal. Pero no, el Partido Liberal es una empresa electoral. Y esa es una realidad. El señor Gaviria tiene cooptado al Partido Liberal como una empresa electoral y como una agencia de empleo para su familia, para sus hijos. En eso convirtió el Partido Liberal. Es triste. Y bueno, nosotros no hemos tenido la posibilidad de tener la personería jurídica con el movimiento internacional. Porque si ellos saben allá que si le dan la personería jurídica a nuestro movimiento tendríamos candidatos en toda Colombia. Y eso no es un misterio, es una realidad. Nosotros tenemos candidatos en la costa Caribe. Tenemos trabajo y tenemos también precandidatos en el sur del país, en la Amazonía, en la Orinoquía y en los llanos orientales. Inclusive en los Santanderes, para que lo sepan. Es que ese es nuestro trabajo político, no solamente aquí en Medellín y Antioquia, no. Nosotros hemos hecho un trabajo muy arduo y estamos dando batallas muy fuertes en el sur del país y en los llanos orientales, defendiendo a las comunidades. Y ¿saben qué es lo mejor? Sin plata, sin deberle favores políticos y sin deberle favores económicos a grupos empresariales. No les debemos dar a nadie. Eso es lo mejor. ¿Sabe a quién le debemos? A las comunidades que nos han permitido llegar a sus territorios, inclusive nos han patrocinado el viaje hasta allá. Y nos han atendido, nos han recibido, nos han brindado su hospitalidad. Y nosotros hemos estado allá viendo las problemáticas, apoyándolos con trámites jurídicos, con procesos jurídicos, con documentación, con asesoría jurídica. Eso es lo que hemos hecho allá, en esos territorios. Acompañamiento real. Y esto lo ven en Corea, y esto lo ven en otros lugares. El 16 de septiembre estaré, con favor de todos ustedes y con favor del universo, estaremos representando a Colombia en la Cumbre Mundial por la Paz en Corea del Sur. Entonces, eso les quería también contar. Ese es el alcance que tenemos nosotros como representación internacional. Porque queremos la paz, hemos construido un proceso desde las organizaciones políticas, como el Movimiento Social Progresista de Sudamérica, que es una organización política, que es la que nosotros hemos construido. Desde ahí hemos trabajado en la consolidación, primero con los artículos por la paz, el capítulo 1, democracia y derechos humanos de la Carta Social Andina, artículo 3, derecho a la paz. En las mesas regionales las mesas regionales para la concertación y la resolución del conflicto, desde aquí, desde Antioquia y en Bogotá. O las propuestas que realizamos para la construcción del acuerdo de paz en La Habana, entre Colombia y el antiguo grupo insurgente de las FARC. Y en el año 2016, pues nosotros defendimos el plebiscito. Lo defendimos por Antioquia y estuvimos acompañados de un grupo de amigos liberales. Liberales, yo soy liberal progresista, ellos eran liberales socialdemócratas. Defendimos el plebiscito en la sentencia C379 de 2016. Búsquenla.
en el numeral 2,46. Ahí está nuestra intervención en la defensa del plebiscito por la paz de Colombia. Ahí estamos nosotros. ¿Qué es que usted no ha hecho nada? Busquen ahí. Los invito a que busquen en internet. Busquen y despierten. Despierten, señores. Aquí las organizaciones políticas en estos momentos tradicionales, que Salvación Nacional, que ahí no hay ninguna salvación. Desafortunadamente, estas organizaciones políticas lo único que quieren es ver hundida a Medellín. Y sobre todo estos partidos nuevos que creemos, las firmas los que van por firmas que ya recogieron entre 200.000 y 300.000, Rodolfo Correa, Albert Corredor, y lo digo de frente, y se los digo de frente. Ustedes quieren es, vea, plata, quieren es terminar de hundir a Medellín. Y eso no lo vamos a permitir. Mientras estemos acá, vamos a dar la pelea fuerte, frontal, ya, decididamente. No vamos a apostarle a ningún candidato. Ya nos equivocamos con un candidato que está en la alcaldía ahora y que ha sido un desastre. No vamos a permitir eso más. No más. Vamos a presentar nuestro nombre y vamos a echarles encima nuestra representación internacional. Entonces aquí estamos construyendo un proceso político que quiere responder a las necesidades de la ciudadanía. Un proceso diferente y apoyado desde nuestro trabajo internacional. Aquí nosotros no le debemos nada ni al Partido Liberal, ni al Partido Conservador, ni a la U, ni al Centro Democrático, ni a Creemos, ni a los que van por firmas, ni siquiera al Pacto Histórico, porque ni siquiera han sido capaces de apoyarnos en este propósito. Ahora, que si ellos se arrepienten y dicen, vete, vamos a apoyar, bueno, listo. Si recapacitan y se vamos a construir una ciudad, te vamos a apoyar, listo, hágale, no tengo ningún problema. O si recibo el apoyo, por ejemplo, digan aquí, listo, que llegue el Partido Liberal aquí en Antioquia y diga, vea, queremos que Alexander Fernández nos represente para la alcaldía de Medellín, listo. Yo tampoco soy tan mezquino. No. Uno también sabe reconocer cuando los demás se equivocan, cuando uno se equivoca y los demás se equivocan y se arrepienten. No, hombre, me equivoqué. Vamos a trabajar, listo, trabajemos. Para eso estamos. Para compartir el conocimiento, para trabajar articulados en comunidad. Ya que si se dio por otro proceso político nuevo, que no está en el pacto histórico ni está con los sectores tradicionales, ahí vamos. Aquí vamos a recibir a la gente que quiera construir realmente a Medellín, no que quiera verla sometida hundida en el fango, ni en esta destrucción tan terrible que lleva esta administración más la anterior, porque es que los que han terminado de hundir a Medellín son Daniel Quintero y Federico Gutiérrez, y no hay más. Y los que la enterraron atrás, Aníbal Gaviria, Sergio Fajardo, etcétera, etcétera, para que lo sepan. Entonces ni esos señores, que es que dignidad y compromiso es, sí, Fajardo y Robledo. Fajardo, vea, allá tiene su pecado. Aníbal Gaviria, que quiere poner gobernador, tampoco. Mire lo que hizo con Parques del Río, bueno, con el tema de Hidroituango, todo eso, o sea, todo eso desastre que viene de la ciudad, de tumbo en tumbo, metiéndole mentira a la ciudad, que es la más innovadora. No, la ciudad se va a volver innovadora realmente cuando aquí no hayan ni habitantes de calle, cuando no hayan niños aguantando hambre, cuando no hayan hermanos nativos pidiendo en la calle, cuando no haya gente vendiendo en las calles, no haya informalidad, cuando podamos ver que la ciudad realmente ha construido una cultura del respeto, una cultura de respeto por los demás, por los derechos de los demás, una civilización en cuanto a construir una sociedad que se proteja a sí misma, que no se destruya, que no esté mirando a ver cómo le voy a quitar al otro. No una sociedad depredadora del más vivo, que el vivo vive del bobo. La ley del tumbador.
Eso no puede seguir. Eso no puede definir al ciudadano de Medellín ni antioqueño. Ni al ciudadano antioqueño, no lo puede definir eso. Eso lo tenemos que empezar a cambiar. Para eso estamos aquí. Dando ejemplo. Pueden buscar lo que quieran de mí. No van a encontrar ni problemas de corrupción, ni problemas, ni escándalos, ni problemas de que es que yo tumbé a alguien, que es que yo le quité a alguien, que es que yo hablé mal de alguien sin pruebas o injurié a alguien y bueno, no van a encontrar nada de eso. Van a encontrar otra realidad. Van a encontrar a un auténtico patriota que quiere rescatar a la ciudad de Medellín. Bueno, ya saben que me pueden encontrar en mis redes sociales, en mi sitio web oficial. Consulten, ahí hay mucha información de mi trabajo, mis escritos, trabajo internacional, trabajo que ha trascendido aquí a Colombia, inclusive aquí a Medellín, en www.firmsupdate.jindofrey.com. en acerca de, ustedes pueden encontrar acerca de, ahí pueden explicar las pestañas, ahí está la información, ahí está Ferms Alcalde, sé voluntario, ahí pueden encontrar toda la información que necesiten, mis discursos, discursos internacionales, bueno, cosas que me ha tocado por allá en inglés, bueno, en fin. Y también pueden encontrar en mi blog alexanderferms.blogspot.com mis escritos, y también pueden encontrar en mi canal de YouTube, que también vamos a estar subiendo estos videos, como @alexanderferms constituyente, en Instagram como alexander.ferms y en TikTok como @alexferms. Pueden encontrarme ahí también. Y bueno, si desean un diálogo ciudadano, no les dé pena, llámenme, escríbanme por acá. Un diálogo ciudadano en su comunidad, para que hablemos de las necesidades, de las problemáticas y mirar de qué manera podemos empezar a buscar soluciones. Así es como yo hago el trabajo político, con las comunidades, cara a cara. Y si desean apoyarnos, pues aquí estamos. Aquí estamos para construir la nueva Medellín. Y bueno, eso es todo por hoy. Recuerden, no se dejen engañar, despierten, despierten, despierten de toda esta cantidad de corruptos y politiqueros que en estos momentos están diciendo que quieren rescatar a la ciudad, pero que realmente lo único que quieren es rescatar su propio bolsillo. Quieren terminar de raspar la olla, y recuerden que todos los que invierten pagándole a líderes, pues luego van a volver a recuperar su dinero, su inversión, a través de esta gran chequera que es la alcaldía de Medellín. Y no crean que toda esa inversión que ellos hacen es gratuita. Eso tiene un propósito, y el propósito es recuperar su plata, nada más. No les importa ni la seguridad, ni la ciudad, ni la movilidad, ni la educación, ni el basurero que está convertido en Medellín. Nada de eso les importa, porque como la mayoría de ellos no les ha tocado trabajar como yo, que he trabajado como contratista, que he caminado el centro, que me ha tocado caminar, ir y volver a pie de la universidad. A ellos no les ha tocado eso, no saben qué es eso. A mí sí me ha tocado vivir lo que le ha tocado vivir al pueblo, y por eso yo soy el precandidato del pueblo, y por eso sé qué es lo que necesita Medellín y cómo la voy a rescatar. Bueno, señores, les envío un gran abrazo, y bueno, aquí estamos, siempre junto al pueblo, y para eso estamos, por una nueva Medellín, por una nueva Antioquia y por una nueva nación. Y bueno, los esperamos en una próxima transmisión.